debe ser no perder la memoria, aprender la lección de la historia. Debe ser no perder la memoria, aprender la lección de la historia. Debe ser no perder la memoria. Nunca más. Muchas gracias, Norma Morandini, por recibir a Hablemos de Otra Cosa en tu casa y una recorrida, no vamos a adelantar de qué se trata. Y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿a qué te referís cuando decís que los deudos de los desaparecidos no tienen superioridad moral? Tener años tiene ventaja, uno puede mirar en perspectiva. Los derechos humanos siempre fortalecen a la víctima. Y si hay inicialmente, como es humano, que decir, me pasó a mí, no te pasó a vos, y entonces yo quiero que me compensen con eso, es decir, que nos pasó a todo el país, pero resulta que me tocó a mí. En ese sentido, yo creo que uno puede comprender humanamente lo que significa tener dolor y demás, pero de ninguna manera eso significa que uno sea superior para ponerse por encima de la ley. Ese es el sentido. Yo creo que la riqueza de la democracia es que como somos iguales ante la ley, el que uno tenga desaparecidos en la familia, eso te da autoridad de testigo, contarles al resto que no quería ver, mire, pasó así, pasó en mi familia. Le puedo contar lo que pasó, pero esa autoridad de testigo no te da la superioridad de ponerte por encima de la ley, y porque hemos sufrido tenemos derecho de decidir cómo vamos a vivir sin consultar al resto, ¿no? En ese sentido me parece que... ¿Y crees que se ha abusado de eso? Sí, yo he sido muy crítica, con mucho dolor. Me duele mucho que haya habido una apropiación política de los derechos humanos, porque aunque ya lo haya dicho tantas veces y lo repito, siempre pienso que cuando mi madre empezó a buscar a sus hijos, no se preguntaban las madres qué ideología tenían. Era lo último, y además no era algo que estuviera presente en lo que significaba tener que ir a reclamar por sus hijos. Norma, te invito a ver un primer video para ver si te parece que en ese momento por ahí empezó a distorsionarse un poco este tema de los derechos humanos. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. 24 de marzo de 2004. Esa es la tarde en la ESMA. A la mañana había sido el acto, ¿te acordás? Colegio Militar, donde se sacó el cuadro. Qué confusión, ¿no? De Estado y Gobierno. Qué confusión es no haber entendido que lo que hizo el Estado argentino es el juicio a las juntas. Haber omitido de esa manera no solo a Alfonsín, sino todo lo que significó lo que yo le llamo la primavera democrática, cuando, es decir, primavera porque nos tratábamos bien, pero se hacía el juicio de las juntas cuando todavía los Falcon circulaban por la calle, donde la sociedad celebraba el advenimiento de la democracia, pero no con razón, porque todavía tenía el aliento de los militares, quería saber lo que había pasado. Y Alfonsín había sido más institucional y más prescindente al mismo tiempo. No contaminó la escena porque el presidencialismo en la Argentina es muy fuerte, ¿no? Es como una especie de monarca el presidente. Y en ese sentido Alfonsín entró y salió
para tomar decisiones muy concretas, la más difícil a 4 días de asumir, como vos decías, con todo el poder militar intacto, ¿no? Pero no lo hizo por presidencialista, lo hizo porque él fue un hombre comprometido con los derechos humanos. Desde antes. Alfonsín fue una persona solidaria. Fue abogado de... Cosa que uno no puede decir de muchos de los que ahora, yo he aprendido a desconfiar del que grita, porque el que ha sufrido ese es silencioso. Y además no hay jactancia en haber denunciado y haber tenido miedo, y a pesar del miedo, haber ido al juicio. Los jueces no especularon si la democracia iba a durar. Los sobrevivientes, que gracias a ellos se fue reconstruyendo ese rompecabezas monstruoso de lo que fue el terrorismo de Estado, un plan sistemático que te secuestraban deliberadamente, escondían el cadáver para después decir no hay delito, aquella imagen de no están, entonces nadie los vio morir. A propósito de eso, miremos este video para entrar en un tema que vos conocés mucho, que es el eufemismo, ¿no? El uso distorsionado de la palabra. Miremos. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos sí a la consecuencia palpitante, viva de esa desaparición. Es el familiar. Y a ese sí tratamos de cubrirlo. En la medida de lo posible, no tenemos más que eso que se ha hecho. Ahí esta respuesta, que es una conferencia de prensa, es una pregunta muy valiente que le hace José Ignacio López, ¿no? Que después va a ser justamente vocero del presidente Alfonsín. Porque había que animarse, qué capacidad ¿no? de engaño que tenemos como sociedad, porque eso es clarito. Son muertos insepultos, enigmas. Nadie los ha visto morir, no existen. Y si no existen, ¿qué me vienen a hablar de desaparecidos? Esta es la perversión del desaparecido que desgraciadamente se nombra en castellano. Te ocultaban, te secuestraban clandestinamente, te llevaban a un lugar clandestino, te mataban, te tiraban al río, nadie vio eso. Entonces, claro, no están. ¿Dónde van a estar? Este es el drama, porque ese carácter clandestino de negar, convertir en enigma lo que era el dolor, si la consecuencia éramos los familiares que quedábamos, nunca se nos explicó qué había pasado con nuestros familiares. Entonces tuvimos que empezar a hacer... No, yo las madres, yo siempre me conmueve, les llamo a las madres del pañuelo blanco, porque el pañuelo las trasciende geográficamente, las trascienden las diferencias que tienen ahora políticas. En todas las plazas de nuestro país hubo madres que se pusieron un pañuelo blanco y llevaron una foto de un desaparecido, hasta la madre solitaria del ingenio Ledesma, que caminaba solita en ese pueblo azucarero. Entonces, eso tenemos que honrar. Ese es el pañuelo blanco, que es histórico y que increpa a la dictadura para saber dónde están los hijos. Después, todo lo que hemos hecho en relación a ese pasado, el perdón del Estado es haber hecho el juicio, porque la democracia nace de la manera más auspiciosa, nace con el fin a la violencia política. Nosotros tenemos una historia, durante los primeros años de la democracia, no era cómodo tener desaparecidos, porque la gente se cruzaba para no encontrarse con vos, parecía que era un estigma tener desaparecidos. Entonces eso no se puede negar a las nuevas generaciones, no para hacernos víctimas, para entender que ahí se origina esta gran dificultad que tenemos en nuestro país de tener una relación con la verdad. Siempre es un como si. Fíjate, aún el juicio, con todo el mérito que tuvo, en el juicio los periodistas no podíamos llevar grabador. Entonces era público, porque se veían las imágenes, pero no era oral.
porque la voz de los sobrevivientes, el dolor que habían vencido su propio miedo y sentarse en el tribunal a contar lo que les había pasado, ninguno de nosotros tenía, ninguno pudo escribir lo que, imagínate, escuchábamos ahí como testimonios personales. Vos marcaste además una cosa muy particular de la dictadura argentina comparado con otras dictaduras latinoamericanas, sin ir más lejos, la más cercana, que era la de Pinochet en Chile, el tema del uso del campo de concentración, ¿no? Pinochet llenó el Estadio Nacional de presos y no le importó lo que se dijera afuera. Dicen los que reconstruyen la historia desde el poder que Kissinger vino a Uruguay y le dijo a Videla, ustedes no pueden hacer otro. Y como nosotros siempre somos tan desmesurados, somos tan buenos alumnos, que fuimos más allá de lo que fuimos, porque es este carácter oculto, ¿no? Porque claro, vuelvo a esto, después claro, aparecieron los hijos, 20 años después, que es cuando coincide más o menos con este discurso, y los hijos corporizan al desaparecido, porque estos chicos tienen inocencia, nadie les puede decir subversivo, guerrillero, como se justificaban las desapariciones, porque por algo será, si vos pusiste una bomba, decir, algo habrás hecho, ¿no? Que esa es la otra cuestión oculta. Los militares no llegan, en un helicóptero y vienen de otro planeta. Hablamos de demonios, no, esto lo hizo el ser humano. Si vos hablas de demonio, el único demonio es la violencia política. No hemos hecho una gran autocrítica colectiva. Hubo consenso con el nunca más. Nunca nuestra sociedad tuvo semejante consenso al final del juicio en lo que dijo Estracera, nunca más. ¿Nunca más a qué? Nunca más a la violencia política. El juicio lo que hacía era castigar y que empezara a regir la ley, que esto es la democracia. Claro, como fue tan zigzagueante, se interrumpieron los juicios porque los carapintadas le arrancan a la democracia, ya ni siquiera decimos Alfonsín, le arrancan a la democracia la evolución de los juicios. Hay una alteración de la estrategia de Alfonsín. Alfonsín iba a condenar las cúpulas, pero no los que habían recibido la órdenes, obediencia como de vida, decía. ¿no? La Exactamente. famosa obediencia de vida. Pero hay, y el punto final, ¿no? Que fueron las dos cosas más oscuras, o bueno, lo que pudo hacer Alfonsín, que no fue poco, ¿no? No en fue ese poco. momento. Y lo que pudo bastante hacer, más que bajar un cuadro, digamos, ¿no? O sea, bueno, lo del cuadro tiene una simbología que tiene que ver con lo que hablamos. En algunos casos ponemos eufemismo y en otros casos dejamos una pared vacía para nosotros escribir la historia, porque esto es lo que pasó con el cuadro. Cuando vienen generaciones... El feriado, por ejemplo, el 24 de marzo, a veces yo me pregunto, ¿no? El 10 de diciembre, la fecha, tiene tantas connotaciones nacionales, porque asumen los presidentes del 83 para acá, de todas las tendencias políticas, pero además el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Y es el día de la terminación de la dictadura. Entonces digo, ¿por qué no es feriado ese día, ¿no? Que es un día de liberación, de fiesta, liberación, que es lo que estamos... de democracia, porque asumen los presidentes? No, hacemos feriado el 24 de marzo, como si en Alemania hicieran feriado el día que llegó Hitler, o en España el de Franco, ¿no? Es raro, es curioso. Yo me opuse como legisladora a la modificación, a que se convirtiera en feriado, porque nos olvidamos que hay una dimensión en la memoria que es el tiempo. Cuando se van agregando generaciones que no han tenido nada que ver, que no han sentido miedo, que no tienen víctimas en la familia, que es un recuerdo o algo que ya ni siquiera saben borroso, qué es Videla, por suerte, es decir, no se puede confundir el rojo del feriado, que siempre es una fiesta, porque es descanso, porque hacemos las valijas, porque nos vamos a pasear o porque no vamos al colegio. Entonces no podés poner ese día como un día festivo y negar dar la equivalencia de festivo, claro que no es. Y el feriado feriado viene de la palabra exactamente, fiesta, ¿no? Siempre será lo que fue. No solamente dejar los derechos humanos en un sector de la historia, el más terrible de nuestra... Y además porque no es cierto, los derechos humanos son una filosofía jurídica que nace de las cenizas del nazismo. La dirigencia del mundo horrorizada elabora esta bella utopía en la que tuvo que ver Eleonora Roosevelt, que fue
Es decir, porque yo digo siempre, porque los seres humanos no nos sentimos libres, ni vemos al otro igual, ni actuamos razonablemente y por eso fraternalmente, como nos dice el artículo 1 de la Declaración, tenemos que tener pautas morales. La Declaración Universal son principios morales. Pero después, a partir de los años 60, se van encadenando los estados jurídicamente y cada estado que firma un tratado internacional de derechos humanos está obligado a cumplirlo. Nosotros hemos puesto en nuestra Constitución la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos. Y volvemos a la simbología de la pared vacía, porque sacas un cuadro y se cree que el compromiso con los derechos humanos es sacar un cuadro. Cuando tenés que dejar escrito para la historia, para los jóvenes, para las nuevas generaciones que se incorporen. ¿Quién fue Vilela? Recordar con ese video lo que decía Videla, que no... Después de eso, no hay que explicar nada, porque ahí está explicado todo. Norma, te invito a ver un video de... No era todavía, pero del actual presidente de la República, para seguir hablando del tema del eufemismo, en este caso sobre el tema de la CONADEP del periodismo. Daddy Brieva, ¿no? Es un hombre que hace algunos años se ha comprometido a full con este proyecto. Bueno, dice el otro día una frase, que no es la frase que yo comparto, ¿no? Sobre la CONADEP de los periodistas, esa cosa. Creo que vuelve Mempo Giardinelli sobre eso en página. Por eso yo, la verdad, no lo sé. Defendiendo la idea. Pero ¿por qué no puede pensar eso, Daddy? ¿Por qué no puede pensar así? Ahora, piensa él así, eso no quiere decir que yo pienso así. ¿Y qué tengo que hacer a Daddy? Decirle, callate la boca, no salga más en la radio, no diga más nada. Es lo que él cree. Es una expresión de todo lo que nosotros contenemos. Ahí un poco Alberto Fernández también, cuando salió Daddy Brieva a hablar de la CONADEP del periodismo, él dijo que no estaba de acuerdo, pero que le encontraba derecho a que lo dijera. Y a mí me parece que es una idea errada, ¿no? Porque, digamos, primero, el peronismo tendría que hacer la autocrítica de que no participó de la CONADEP original. Segundo, que iba a darle un visto a la autoamnistía de los militares, por lo menos eso es lo que decía Italo Luder, que es el candidato que derrotó a Esa es la responsabilidad política que el peronismo en algún momento ojalá pudiéramos debatir. Pero por eso, usar justo con ADEP. No, pero esto continúa todo lo que venimos hablando, porque confundir la opinión con delito ya es una concepción antidemocrática, porque el pensar que hay una comisión que va a juzgar a los periodistas, ¿qué estás expresando ahí? El desprecio que le tenés a la ciudadanía. Educar a la ciudadanía para que la ciudadanía después elija a qué periodista lee, a quién ve, pero ya presuponer que, es decir, cuando vos juzgás la opinión, la estás convirtiendo en delito. Y creo que esta es la gran confusión que tiene el peronismo, que tiene una concepción de poder antidemocrática, porque desde el poder hacemos la comisión para proteger a pobre la gente como los engañan. Entonces no se termina de entender que el periodismo, la prensa, vamos a decir, es inherente al sistema democrático. No podés hablar de derechos humanos e ignorar que el corazón de los derechos humanos es la libertad a decir sin ser perseguido. Y vos viste que la idea esta de Daddy Brieva, uno podría haber dicho, bueno, queda ahí, pero no quedó ahí, porque, digamos, la tomó de alguna manera el juez Ramos Padilla en Dolores. Eso es grave. La tomó Barcesat hablando de un tribunal internacional. Eso es grave, porque además ahí viene sí la parte nuestra que yo me hago cargo y hago autocrítica. Viene Barcesat y habla, como habla de, él integra una fundación que está en España, que se dice Fundación Progresista. Lo que pasa es que en España ser progresista es muy diferente a ser progresista acá. Un país que no hizo nunca, no pero en juzgó esta fundación, todos los crímenes del franquismo. Sí, pero digo tampoco, para ¿no? la fundación que integra Barcesat, ¿qué combate? El neofascismo. Resulta que en nuestro país el progresismo es populista. Entonces él habla de un tribunal. No hay tribunales, hay una conferencia que hace, como tantísimas fundaciones, que hacen un debate, invitan a expertos y van a hablar del lawfare. Pero eso no es un tribunal. Entonces, como nosotros, como cultura colectiva,
tampoco somos democráticos, no lo corregimos desde la base. En democracia no hay tribunales que se erijan para juzgar el comportamiento de las personas. ¿Qué te pareció cuando llamaron de Dolores, nada más y nada menos, en su momento muy perseguido y ninguneado por la prensa, la dictadura, Pérez Esquivel, que fue justamente en esa época premio Nobel, que lo llamaban como auditor, ¿no? Como un bueno, es otra confusión, porque yo hablé en su momento con Pérez Esquivel, escribí en La Nación sobre esto. La democracia nos garantiza el derecho a decir. La democracia nos garantiza el derecho a pensar de manera diferente sin ser perseguido. En democracia, si vos cometés un delito, y si incitas a la violencia, si mentís, entonces se te va a apelar, claro, o se te va a apelar, Código Civil, se te va a apelar a la responsabilidad ulterior. Por eso dice, nadie puede ser censurado previamente porque hay responsabilidad ulterior. Esto, yo me pregunto todo el tiempo, ¿qué nos ha pasado que no hemos, hemos postergado una auténtica cultura democrática? ¿Qué es la cultura democrática? Que nos respetemos. Pensar diferente no tiene ninguna importancia. Este es el misterio de por qué una persona es de derecha, otra es de izquierda. No hay méritos en eso. Y también la otra y a veces confusión, en la combinación de todas esas ideas diversas es donde se plasma la democracia finalmente, ¿no? Claro, porque la democracia es una legalidad que es igual para el que piensa de derecha como que para el que piensa de izquierda. En cambio acá parece ser que pensar de derecha es un delito, como fue pensar de izquierda un delito, como pasó con la dictadura. Hubo personas que cometieron delitos que debieron ser juzgadas en tribunales, y esto fue lo perverso, que se les negó la justicia, y otra gente fue perseguida nada más que por pensar de izquierda. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en democracia lo mismo que nosotros padecimos? ¿Cómo los que fueron perseguidos persiguen? Stalin hizo tribunales. En democracia no puede haber tribunales desde el Estado, hay debate, hagan todos los debates que quieran, hagan debates públicos, pero no vas a llamar tribunal, además en una teoría que ha inventado o han traído de Brasil por la defensora de Lula, lawfare, para defender a las personas que acá están procesadas por corrupción, ¿no? Norma, pasó por Hablemos de otra cosa, Estela de Carlotto, y dijo esto. Nosotros nos apropiamos de los Kirchner. ¿Ustedes se apropiaron? Sí. Claro, porque ellos hasta 2003 tampoco se habían interesado mucho en el tema. No, nadie vino a molestarnos nunca ni a decirnos nada de lo que teníamos que hacer. Ellos fueron compañeros de militancia. Yo creo que han caminado las calles de La Plata juntos con Laura. Claro, pero ellos, como gobernador, digamos, no lo conocíamos, La conocimos a ella cuando fue parlamentaria y de ahí, muy agradable, muy simpática, nunca se inmiscuyó en nuestra vida, en nuestro trabajo institucional, o dijo nada, absolutamente. Cuando sube al gobierno Néstor, para nosotros era un desconocido total, no sabíamos quién era. ¡Qué confesión! ¿No? Porque es un poco eso. Los Kirchner nunca tuvieron compromiso con los derechos humanos. Pero bueno, pasó con mucha gente. Fue tal el miedo que uno tiene que criticar al terror que llevó a que mucha gente se fue incorporando a medida que se fue separando del tiempo de la dictadura. ¿Pero qué te pasa cuando Carlotto dice nosotros nos apropiamos de los Kirchner? Bueno, tiene razón en el sentido, es decir, pensá en los hijos. A los hijos, los abuelos le ocultaron la historia de sus padres. Después, cuando empezaron a ser reconocidos como nietos, con la conmovedora búsqueda de las abuelas, porque eso realmente, es decir, fue conmovedor, cómo hacían de manera detectivesca, es decir, para poner que se recuperara la identidad que había sido alterada o porque nacieron en cautiverio o porque fueron entregados. Entonces, a esos chicos, que yo fui una de las primeras madrinas en Córdoba, cuando surge el primer grupo de hijos, y cuando vos conversabas con los chicos te decían, papá, ¿por qué me dejaste? Porque una cosa era ser en los 70 el revolucionario que por la revolución deja al hijo, y otra cosa era ser en los 90
cuando era un padre irresponsable que había dejado a sus hijos. Entonces, cuando aparece desde el paraguas del Estado nada menos que el presidente y se convierte en el padre de todos ellos, entendés un poco esto que dice Estela de Carlotto, nosotros nos apropiamos. Yo lo pongo al revés. Yo creo que las madres estaban en la plaza al frente del palacio, las invitaron a entrar al palacio y estaba muy bien que entraran homenajeadas por todos los argentinos. Pero no, un gobierno, en esta confusión que tiene el kirchnerismo de Estado y gobierno, las homenajean y las utilizan para hacer propaganda de su gobierno. Que después la madre, las abuelas, Estela de Carlotto, se sienta agradecida. Yo entiendo la dimensión personal, seguramente conoció a su hija, pero estamos hablando de una dimensión colectiva. Al nieto, ¿no? Estamos hablando Entonces, lo que me has mostrado son confesiones que casi uno no le puede poner palabras, ¿no? Porque es muy claro lo Norma, que dicen. ¿qué te pasó cuando el ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, no sé si por ahí temiendo que Mauricio Macri pudiera ser reelecto, habló en algún momento de la violencia como una opción, ¿no? Me parece irresponsable, ¿no? Sí, sobre todo por ser de mi generación. La violencia, esto es lo que yo le pido a la izquierda, ¿no? Porque a mí me parece muy bien que ocupen bancas en el Congreso, pero no pueden usar la generosidad de la democracia, que no pide requisitos para representar a otro, para después atentar contra la democracia. ¿Qué puedo decirte de eso? Es una irresponsabilidad. ¿Por qué yo he abrazado los derechos humanos y por qué he abrazado la democracia? Porque es el único sistema que te garantiza la libertad. Y si no tenés libertad, ¿cómo vas a pedir que te falte el pan, te falte el trabajo? Todo? Acá pareciera ser que si invocás los pobres, si invocás los derechos humanos, si invocás a la dictadura, eso te da una autoridad para convertir la opinión del otro en un delito, que es un poco lo que hemos visto. Yo cuando me mostrabas lo de Alberto Fernández, mi primer pedido o pregunta cuando venía como jefe de gabinete, lo primero que le pregunté es por qué ellos habían sacado la mediación de la prensa. Porque si hay algo que tiene el kirchnerismo, que no son cínicos en el sentido, ellos dicen lo que van a hacer. Lo que pasa que en el decir delatan la concepción autoritaria que tienen. De sacar del medio a los medios. Ellos dijeron, vamos a hacer atril. Comunicación directa. Cuando un gobernante te dice voy a hacer comunicación directa, es sacarte del medio. Y bueno, el presidente va a los medios, ¿no? Hasta hablamos de la otra época. Cuando él era jefe de gabinete. Ahora hay conferencia de prensa, pero sigue teniendo la misma concepción de que los periodistas, pobre la gente, porque eso es pensar que la gente es tonta. A mí me revela que esto, lo que revela esta concepción es que no creen en la capacidad de discernimiento de las personas. Tenemos que trabajar para que seamos todos iguales y que sean las personas las que eligen si ponen un bailando o ponen el programa de Pablo. No, es decir, esto es lo que nos asiste como derecho. Entonces es muy impresionante todo lo que dicen. En el fondo delata una concepción de poder que es antidemocrática, porque yo que invoco a los pobres, yo que invoco a la dictadura, tengo derecho a ponerme por encima de lo que vos estás pensando, de lo que pensás de manera diferente. Norma, vemos otro video y lo comentamos, ¿te parece? 4 años donde fue una casa tomada por el macrismo, desde ya. Por ese macrismo que lo que hizo en esos 4 años y todos los días y por diferentes motivos, violar los derechos humanos. Así que hoy nos parecía mentira haber vuelto otra vez, ¿no es cierto?, con este gobierno popular al cual tenemos que todas, todos, todes, porque yo también me he actualizado, ayudar. Porque no va a ser soplar y hacer botella. Pero fue tan lindo, es con una alegría entrar y saber que los derechos humanos, que los pañuelos volvieron.
a la Casa de Gobierno, ¿verdad? ¿Qué pensás del tema Y a casa mí tomada, digamos? Sí, primero me cuesta contestarle a una madre, decir, puedo entender todo, pero volvemos a la concepción, es decir, si vos crees que el gobierno de Macri, como dijeron, era de dictadura, estás despreciando a las personas que votaron a ese presidente, que fue un presidente constitucional. Y si vos crees que hubo una dictadura, claro, ¿cómo no vas a creer que es casa tomada? Vuelve todo a esta concepción de poder antidemocrática, porque realmente la sociedad argentina ha cambiado muchísimo y es saludable los cambios que hubo, los cambios comportamentales. Argentina ha sido muy progresista en la democratización de sus leyes, pero lo que dice Tati es muy injusto, porque se ha trabajado mucho en los temas de derechos humanos, la consecuencia que nos dejó la dictadura. Por ejemplo, el derecho a la identidad biológica. Hemos visto los chicos, los nietos que fueron apropiados en la época de la dictadura. Pero eso ha iluminado un aspecto muy oscuro de nuestro país, donde estaba naturalizado que una chica pobre entrega a su bebé porque es pobre, porque se cree que en una casa con computadora va a vivir mejor, o una chica rica con bochorno social porque queda embarazada, entrega a su bebé. Entonces, ¿qué es lo que el trabajo mayor que hemos hecho en el observatorio en el tiempo que yo estuve? Hoy adultos que cuando mueren sus padres que los han criado, vienen a golpearle las puertas al Estado a decir, nosotros también queremos saber cuál es nuestro origen. Hay muchísimas cosas que hay que hacer para que efectivamente garanticemos el derecho de todos. Derechos humanos son derechos democráticos, no es denunciar las violaciones de la dictadura. Eso ya lo hemos hecho, ha sido condenado en los tribunales. ¿Qué nos falta hoy? Nos falta tener una auténtica cultura de derechos humanos, que hay que insistir. Los derechos humanos no son los de las víctimas. Los derechos humanos es los que tenemos todos, que hemos elegido vivir en un sistema democrático. Y además la democracia no es solo votar. La democracia es el respeto a las minorías. Los gobernantes tienen la obligación de abrir las puertas a todos, no a los amigos. Norma, miremos y escuchemos unas palabras que dijo Juan Domingo Perón en su tercera presidencia para entrar en un capítulo todavía quizás más oscuro, que son los crímenes de lesa humanidad previos al golpe militar del 76. Todo aquel que se asocie con fines ilícitos configura el delito ese. Ahí nosotros vamos a pensar que eso lo justifica. No, el crimen es crimen, cualquiera sea el móvil que lo provoca. O el delito es delito, cualquiera sea el pensamiento, el sentimiento o la pasión que impulsa al criminal. Acá hay otras cosas que se juegan. No nos vamos a tirar la suerte entre gitanos. Somos políticos todos. Y sabemos que así que se juegan otros intereses. Muy bien, señores. El que esté con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes. Pero aquí debe haber una disciplina. Si se pierde esa disciplina, estamos perdidos todos. Empezaba ahí un poco el tema del aniquilamiento, que finalmente va a ser el decreto de Luder, ¿no? Porque estaba justamente... Porque él recibe ahí a los que eran los diputados de Juventud lo que se peronista. Llamaba la tendencia a la Juventud Peronista. Barra Montonero. Que habían ido a plantearle a Perón que pasa general que está lleno de gorilas el gobierno popular, un poco era eso. Y se encuentran casi en una trampa, porque iban a tener una reunión íntima con Perón y resulta que estaban todas las cámaras y es clarito lo que les está diciendo. Es lo que después pasa en la plaza, que les dice imberbes, ahí se lo dice clarito. Y al mismo tiempo, en paralelo, que se empezaba a montar un aparato represivo mortífero, ¿no? Como fue la AAA. Esa fue la perversión de esa época, porque Perón regresa en brazos de la izquierda
y después habilita, porque se siente que le disputan el poder, ese tiempo brutal de Argentina donde un muerto se vengaba con otro cadáver, que empezó una espiral de violencia donde hemos visto ahora testimonios. Por suerte hoy la historia ya pone documentos. Y entonces hemos visto que López Rega salían del Ministerio de Bienestar Social armados a cazar personas que pensaban como los montoneros. Era la época, tenían... no desaparecidos todavía, pero sí de asesinados cosidos a balazos, como se decían, porque eran 100 balazos o más, que aparecían en zanjones, ¿no? Bueno, lo de Frondizi, lo de Ortega Silvio Peña. Frondizi, claro, Después Ortega no te Peña. olvides que yo vengo de Córdoba. En Córdoba, Perón... Fue el borrador, podríamos decir, de la dictadura militar. Córdoba, desgraciadamente, anticipó, fue un ensayo general de lo que vino después. Y Tucumán también. Pero lo de Córdoba tiene un dato. Había un gobierno democrático, el gobierno de Obregón Canos, que era un gobierno más de izquierda. ¿Qué hace Perón? Interviene en democracia. Ese gobierno democrático que salió de las urnas. La Cabana era el interventor. Lo pone después a la Cabana. Pero fíjate el hilo conductor de un pensamiento, no me gustó el gobierno, yo intervengo. Y lo que es más grave, que es el dolor como cordobesa, Perón dijo que los cordobeses se cocinen en su propia salsa. Y nos cocinamos en la peor de las salsas, que fue la del terror. Fue horrible. Por eso, es decir, no se le puede privar a los jóvenes esta parte de la historia. Glorificar a Perón, que fue un líder, yo caí en la tentación también de pensar que era un líder socialista. Yo soy de la universidad, la ideologizada Universidad de los años 70. Y después, claro, fuimos viendo todo esto que se desencadenó. No podemos negar esa historia, porque el negar esa historia, ¿qué nos impide? Que efectivamente todos tengamos un aprecio por la democracia, ignoremos lo que significa la democracia. Porque todo lo que hemos visto en la conversación es más o menos un pensamiento que sostiene lo antidemocrático, ¿no? Norma, antes de hacer una recorrida por un lugar muy particular, te propongo que escuches a otra compañera tuya y también mía, porque compartimos redacciones, que te dejo un mensaje. Norma y yo nos conocimos cuando ella tenía 29 años y yo 19, en la redacción de la revista Somos, en plena dictadura militar. Y en ese lugar donde nadie decía lo que pensaba o sentía políticamente, eso me di cuenta muchos años después, ahí Norma y yo sellamos una amistad que es una verdadera hermandad que ya dura más de 40 años. Y nuestras vidas, mágicamente, siguieron caminos paralelos y muy, muy juntos. Fuimos corresponsales extranjeras a la vez, participamos del proceso de democratización, impulsamos las ideas feministas en un momento juntas y terminamos, de la manera más impensada, en el Senado de la Nación, una banca al lado de la otra. Y lo más milagroso es que en un momento, a pesar de haber sido más bien intelectuales, buscamos a Dios y desde entonces tenemos una práctica espiritual que hacemos juntas todos los días. Es mi hermana, María Eugenia es mi hermana. Voy a hacer una broma para esconder la emoción. Yo descubrí las ventajas del mercado y ella tiene una acción social que yo no tengo, ¿no? En la época, con el tiempo, fui a ver, había gente que me decía, ¿cómo sos amiga de María Eugenia? Era la de derecha y yo era la de izquierda. Y ahí empezás a ver la distorsión que tenemos nosotros, el daño que hace la ideología, porque te priva de la índole humana y a mí me conmueve porque realmente somos hermanas y las dos, este camino, yo digo un camino espiritual, yo he aprendido antes se decía, ¿cómo es? Le limpiaron el cerebro, ¿cómo se decía? Sí, lavado. Te lavaron el cerebro. Yo la verdad que he tenido que lavar mi cerebro del daño que me ha hecho la ideología para poder ver a las personas en la dimensión sagrada de la vida. Por eso, los derechos humanos que dicen que lo que nos define como humanos es la dignidad y que todos nacemos iguales
y porque tenemos razón, tenemos que actuar fraternalmente. Esto es lo que yo siento de este camino espiritual. ¿Qué hubieras hecho si hubieses llegado a ser vicepresidente, si Hermes Wiener hubiese sido electo en 2007, ¿no? ¿O 2011? No me acuerdo. No, creo que fue 2011. 2011. Bueno, es que yo sabía que no iba a ser posible, entonces como soy una curiosa, acepté, porque primero le tenía mucho respeto, yo me he sentido siempre socialdemócrata, y me pareció que era una oportunidad de poder hablar de lo que yo estoy aburrida de mí misma, de pensar que en cada elección en realidad no es que están en juego candidaturas, sino que está en juego una concepción de poder autoritaria y una democracia que no termina de consolidarse. Y acá, contanos, tu familia. Mi familia. Mi hermano Néstor, Cristina, Lisi, que ya no está, y mis padres que no están. Yo cuando... Perdóname, pero antes yo me costaba mucho hablar de mis cosas. Y no te das lugar para llorar también, que dijiste que últimamente... No, Sí. ahora lloro, porque no hay nada más íntimo que el dolor, y por eso es difícil de transmitir. Y... Ellos. Ahí están Néstor y Cristina también, Sí, que después terminaron siendo como nombres sugestivos, ¿no? Sí, Porque qué coincidencia, ¿no? Que yo estaba mi madre mirando la televisión cuando asumió Kirchner. A mí la verdad que estaba mirando, yo estaba escribiendo este libro que escribí de la culpa al perdón, bastante alejada, y vi que mi madre lagrimeaba. Y ahí yo la miré como diciendo, sorprendida. Y ahí ella me dijo, ¿te das cuenta que tienen el nombre de los chicos, no? Sí, fíjate, una familia de 4 hijos. Mi padre era empleado de ferrocarril, mi madre era una mujer nos hizo estudiar todo. Ella sabía, los dos apostaron a que sus hijos fuéramos a Córdoba para poder estudiar. Yo hice 3 carreras, mi hermano estudió agronomía, mi hermana asistencia social y periodismo, y Lisi, pobrecita, que murió hace unos años, fue la que se quedó con ellos, ¿no? Porque finalmente el exilio, con lo doloroso que es, a mí me dio libertad y me dio una profesión. Yo fui una exiliada privilegiada porque... ¿Y Néstor y Cristina cómo eran? Mi hermano era muy extrovertido, muy rebelde. Él siempre tomaba a los chicos de la calle. Hace poquito una señora, porque a medida que pasa el tiempo la gente ahora ha perdido el miedo y todo el mundo me dice, fui compañera de su hermano, mi hermano jugaba al vóley. Y vino una profesora del colegio donde iba mi hermano a traerme un taco que había hecho mi hermano, que había grabado. Y yo, pobre mujer, en lugar de agradecerle, le dije, ¿cómo el colegio recuerda a mi hermano si ese colegio lo echó a mi hermano porque él denunció a un profesor que tocaba a las compañeras, porque era un colegio considerado progresista, porque hacían campamentos? Y mi hermano tenía 15 años y volviendo de uno de esos campamentos fue a denunciar al profesor de educación física. Por supuesto, echaron a mi hermano. Otra época, yo era ¿no? joven y yo fui la que lo defendí. Entonces, aun cuando yo trato de no tener resentimiento, pobre mujer que venía amorosa a darme algo de mi hermano, yo le tiré la piedra recordando, ¿no? Es decir, mi hermano era exuberante, alegre, se ponía un overol de mi papá. ¿Y Cristina? Y Cristina era tímida, había tenido un problema en la cadera, entonces estuvo hasta los 3 años sentadita en una silla porque no podía caminar. Y, ¿qué fueron, militantes los dos? Mi hermano ahora se condenó el año pasado a un comando radioeléctrico en Córdoba. Ellos estaban armando una bomba
casera, molotov, llámale como sea, explotó y eso atrajo a la policía. La policía fusiló a los que estaban ahí, uno el chico Satinsky, que tenía 15 años, y parece que mi hermano consiguió saltar la tapia y estuvo, si yo los recupero en Buenos Aires clandestino por pura casualidad. Entrando en un bar, ¿no? Que son esas cosas, por eso yo digo, la vida me ha obligado a que yo sea humilde. ¿Y los tuviste un poco protegiendo? Y los tuve protegiendo, yo había conseguido para mi hermana un trabajo para poder sacarla, porque yo creo que ella nos impresiona mucho que en las fotos siempre están los dos juntos. Nacieron con 1 año de diferencia y cuando hemos reconstruido la vida siempre están juntos. ¿Se hablaba mucho de política en tu casa? En la época se hablaba de política. En la época. Pero porque ellos tomaron, digamos, una militancia así tan combativa, porque en todo caso, ¿no? Bueno, también era la época. Yo entré a la universidad en una época festiva. Y ellos ya entraron. Pero sin embargo, en vos una te época... dio más por lo intelectual, digamos, por la palabra, ¿no? ¿Sabés qué me protegió, Pablo? Que siempre lo pienso, porque yo hice todo un trabajo, hicimos un trabajo social cuando fue el Día del Niño de la Publicidad, entonces para contrarrestar, hicimos una gran movida en Córdoba para llevar 2.000 chicos de las villas, pusimos a nuestras madres a que hicieran chocolates y todo. Fue una fiesta, conseguimos. Yo hoy pienso que si yo con la edad que tengo me viene una chiquilla como era yo de 16 años, gerente de una gran empresa multinacional, a pedirme algo para honrar a los chicos de las villas, le doy lo que tengo y lo que no tengo. Ahora, de todo ese grupo, yo ahí me casé y me fui a viajar por América Latina. Cuando volví, de ese grupo ya estaban todos clandestinos. Entonces, siempre yo creo que hay un componente de azar. De todos modos, yo jamás empuñé un arma y siempre fui muy crítica. Es decir, a mí siempre me pareció un disparate que los montoneros hicieran clandestinos, y ahí ya te demostraba el desprecio. En plena democracia, ¿no? Pero ese fue el primer dato del desprecio que tienen a la democracia. Entonces siempre me pregunto qué capacidad de ensoñación que tiene nuestra sociedad, de cuando ve las cosas a sus ojos, le da una interpretación diferente. Fíjate lo de Perón. ¿Cuántos votos saca cuando viene Isabelita? Como 62%, ¿no? Perón venía a morir y Isabelita era una mujer, sí, que había sido su esposa. No preparada. Entonces esa idea de los matrimonios en la política nos atraviesan en la historia. Y hoy tenemos paridad, porque la ley da la paridad, pero si vos vas a analizar, la mayoría de las chicas, respeto mucho a la dirigencia nueva, me conmueve. Pero digo, chicas, tienen que ser más rebeldes. Si van a seguir, bueno, ves cómo me es más fácil salir de la parte. No, ahora bueno, te propongo que hagamos esa pequeña recorrida y terminamos el programa ahí, ¿te parece? Sí, yo te agradezco y ojalá mi testimonio sirva nada más que para que los adultos que hemos pasado por esto tengan compromiso con la democracia, que piensen en sus hijos, que piensen en la maravilla que es vivir en libertad y no que se les diga qué tienen que pensar, qué ropa usar, con quién vivir, qué santos rezar, ¿no? Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo dije, sobreviviendo. Y se fabrican armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Bueno, Norma, estamos en el Parque de la Memoria, donde se rinde homenaje a aquellos que cayeron, que murieron, que fueron desaparecidos. También hay polémicas, hay combatientes, en fin, pero bueno, llegamos justo a donde está el recordatorio de tus dos hermanos, ¿no?
Sí, yo vine solo una vez, vine con mi hijo y mi nieto, que me hizo reparar la edad que tienen ellos, 23, 22 años, y en general uno va viendo. Pero este es un lugar, porque yo creo que todo está en qué hace uno con lo que le pasó. En la vida personal, pero en la vida del país. Este fue inaugurado en 2007, entonces, gobierno de la ciudad, costó mucho porque sí, tuvieron que ponerse de acuerdo. Yo fui muy crítica cuando el gobierno de la ciudad le cedió a la nación la ESMA. Porque a mí esto lo hizo el gobierno de la ciudad, pero porque había una comisión que trataba de los sitios de la memoria. Que además la ESMA está geográficamente acá nomás, claro, muy cerca, digamos, ¿no? Y el Río de la Plata, que fue escenario también trágico de los vuelos de la muerte. Sí, yo cuando vine puse flores ahí porque supe en el juicio de la ESMA que mis hermanos habían sido arrojados en los vuelos de la muerte. Este es un lugar que es bello en lo que recuerda. No es muy fúnebre, digo, porque tiene un parque, es la está vida, el sol. Y es la resignificación, y cuando ves esto, lo que te provoca es, como pasa siempre en todos los lugares donde se evocan tragedias colectivas, que es recogimiento. Lo que yo siento que con la ESMA lo que se ha hecho es profanar, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué es resignificar la vida? La democracia resignifica la dictadura para que el nunca más sea efectivamente algo que es un consenso de los argentinos. Bueno, y acá estamos frente al monumento reconstrucción de retrato de Pablo Míguez, que era un chico de 14 años que desapareció y que su autora, Claudia Fontes, lo hizo así, en el medio de las olas, ¿no? O sea, es una figura inquietante porque aparece y desaparece según el agua, ¿no? Sí, es inquietante lo que puede hacer el arte, ¿no? Porque uno no puede imaginarse, yo no puedo imaginarme, y como no puedo imaginarme, ¿qué se me ocurre? Si vamos a honrar, pensar lo que tiene este río, lo que esconde, cuidemos el río, qué sé yo, se me ocurre. Pero es inquietante por eso, porque ella pone, y ahí es lo que conmueve, ¿no? Que el arte va a decir mucho más que la historia y va a decir mucho más que la ideología, porque ella ha conseguido en esa figura inquietante que uno piense en algo que no se puede uno imaginar, que los subieran con una inyección y que los largaran desde el aire, si nadie puede imaginar semejante monstruosidad. Bueno, gracias Norma por toda esta conversación, esta recorrida, y ¿te puedo dar un abrazo? Sí, gracias a vos. Que nos sirva para que no vuelva a pasar en nuestro país. Ese es el sentido del nunca más. Gracias por ocuparte.